Buenas, mi nombre es Jorge González, soy docente investigador en la Universidad Europea de Canarias y preparador físico en la cantera del Club Deportivo Tenerife. Agradezco la invitación a Lies La Guancha y a Cala por estar hoy aquí y poderles enseñar de alguna manera cómo trabajamos nosotros en la cantera del club. Quiero empezar esta charla haciéndoles ver o de alguna forma que se pregunten cuáles son las demandas físicas que de alguna forma se ven expuestas a los jugadores en un partido de fútbol. Porque es importante entender cuáles son para poder diseñar entrenamientos enfocados a este objetivo. Nosotros como preparadores físicos o como entrenadores debemos preparar a nuestros futbolistas para el contexto de competición que van a encontrarse. Y este va a depender no solo del equipo que tengamos, sino de nuestro estilo de juego y de los rivales a los que nos enfrentamos, entre otras cosas. Por lo tanto, nosotros hemos podido, gracias a los GPS, diseñar como un perfil de competición en nuestro filial y a partir de aquí hemos podido plantear el trabajo de nuestro día a día. Y esto se resume en lo siguiente. Un contenido aeróbico, anaeróbico, en lo que entendemos que los futbolistas corren entre 10 y 12 kilómetros por partido, en torno a 120 metros por minuto. Por otro lado, recorren velocidades distancias a altas velocidades entre 500 metros por encima de 21 kilómetros por hora. Además de ello, los picos de velocidad en los que manifiestan estos futbolistas suelen estar entre 30 y 35 kilómetros por hora. Y después, en relación a la expresión real de la fuerza, entendemos que hay muchos duelos, ya sea saltos aéreos como remates de cabeza, duelos, ya que es un deporte de contacto con luchas y cargas, además de golpeo de balón, que es necesario golpear fuerte y ser hábil con el golpeo, y cambios de dirección asociados a esas aceleraciones y a esas desaceleraciones, que como les expliqué en la charla anterior, está muy relacionada con el carácter excéntrico en estas frenadas y la dominancia de las aceleraciones en los primeros metros. Por lo tanto, de esta manera ya tendríamos una radiografía de a lo que se va a exponer nuestro futbolista para competir. Y a partir de aquí podemos empezar a diseñar sesiones de entrenamientos en las que de manera porcentual consigamos diferentes demandas en cada una de las sesiones. Esta es la imagen de las últimas semanas nuestras de competición con el Tenerife B en segunda ref. Como vemos, lo primero que hacemos es plantear los días de descanso y si se fijan, la próxima semana todavía no la tenemos diseñada, tenemos simplemente marcado ese día que vamos a descansar, pero hacemos un pequeño resumen de lo que quiero trabajar cada día. Aparte de esto tenemos otra hoja en donde desarrollamos directamente qué es lo que vamos a trabajar en cada una de las sesiones y demás. Pero esto es una planificación que nosotros vamos prácticamente semana a semana y con una proyección a varias semanas por delante en cuanto a días de descanso y demás, en donde vamos ajustando un poco cuáles son los objetivos que quiero ir trabajando. Y sobre todo, de un punto de vista también del míster y demás, cómo vamos dando variedad al entrenamiento. Porque una de las cosas que buscamos es que los entrenamientos sean diferentes, monótonos y que no sean monótonos y además hay diferentes tareas que nosotros diseñamos una vez y no se vuelven a repetir durante la temporada. Yo les he traído hoy varias propuestas, pero como les quiero que quede claro, son propuestas que depende del contexto de competición de cada equipo, pueden ir mejor, peor o no pueden tener cabida, pero que a nosotros pues, nos está dando algo de resultado. ¿Vale? Entender también un poco que el trabajo no solo de las sesiones en sí, de preparación física y del fútbol, sino que nosotros desde el departamento de la preparación física abogamos por un trabajo en donde buscamos un desarrollo más integral de cada futbolista y para eso nos llevamos de un trabajo de miembro superior, un trabajo de descompensaciones y sobre todo trabajo preventivo, que esto va muy ligado a un trabajo individualizado a través de unas valoraciones que hacen a principio de temporada y durante varias veces de la misma con los fisioterapeutas, un trabajo específico para algunos jugadores que necesiten bajar de peso y además un control de las cargas, ya sea por cuestionario wellness de RPE pre y posesión y el trabajo con GPS, como les enseñé en la charla anterior. Y esto fue una idea de un alumno en prácticas que tuvimos, que pasó a ser preparador físico del club, y siempre lo diré porque fue una idea que nos propuso él y me encantó, David. Actualmente es el preparador físico del C, y nos diseñó esta propuesta de una activación autónoma, en la que hemos englobado diferentes protocolos de trabajo para las presesiones de manera autónoma. Entonces le hemos dado un valor a cada uno de ellos. Fíjense, liberación miofascial, pues vale 5 puntos. Un protocolo de core, pues vale otros 5 puntos. Salidas y frenadas con elástico, pues vale 10 puntos. O contracciones en máximo rango de acortamiento, que ahora les hablaré, que valen 15 puntos. Entonces el futbolista tiene esto impreso en el gimnasio y elige cada día
varios protocolos a realizar para conseguir un sumatorio de 25 puntos. Y de esa manera está trabajando eslabones débiles, está trabajando una activación autónoma antes de exponerse al entrenamiento en sí. Y todo esto pues suma bastante. Fíjense aquí, estos son los diferentes protocolos que nosotros les dejamos, como la liberación miofascial o la movilidad de cadera, y es un simple ejemplo que ellos siguen y a partir de aquí pues lo hemos complicado mucho más en función del nivel y la categoría de cada equipo. Y algo en lo que estamos trabajando ahora, últimamente, con mi amigo Artemi, que es un compañero hace muchos años que le estoy dirigiendo la tesis, es en contracciones en máximo rango de acortamiento. Ha publicado ya su primer paper de la tesis y va en relación a intentar mejorar la conexión entre el cerebro y la musculatura, porque se ha visto que en máximo rango de acortamiento, en cualquier articulación, es mucho más complicado aplicar fuerza, debido a que la conexión entre el cerebro y la musculatura, esa impulso nervioso no llega del todo bien, por un componente fisiológico y demás, pero que nos ayuda a mejorar el rendimiento después de realizarlo y si lo realizamos de manera periódica, ayuda a una reeducación neuromuscular. Estamos solventando muchos problemas de lesiones a través de la mejora del sistema nervioso de esta manera. Y fíjense, este es el protocolo que nosotros les dejamos y esta es la aplicación real de cómo lo realizan ellos por pareja. En este caso están viendo esa rotación interna de cadera y flexión de rodilla para trabajar en máximo rango de acortamiento. Son contracciones isométricas de 4 segunditos, hacemos 4 o 5 veces, en donde pedimos al deportista que lleve pues, a máximo rango de acortamiento en flexión de cadera y ahí intentamos separarle la pierna. De esa manera la sensación es brutal, sobre todo a nivel de isquio, parece que se te va a subir las primeras veces que lo haces y lo que estamos haciendo es reforzar esa conexión entre el cerebro y la musculatura. Nuestros jugadores ya están instruidos en esto, son capaces de hacerlo de manera autónoma antes de los entrenamientos, incluso antes de los partidos, y si están en solitario los pueden hacer ellos mismos. Fíjense aquí cómo lo realiza en cuanto a flexión de cadera, como lo están viendo. También, pues eso, componentes de rotación externa y rotación interna de cadera. Y la intención es esa, llevar a máximo rango de acortamiento y intentar aplicar fuerza de manera isométrica ahí. Porque a mitad de rango todos somos fuertes, pero hemos visto que si mejoramos esta conexión en máximo rango de acortamiento vamos a ser más eficientes y hemos visto mejoras en cuanto a la ganancia de la altura de salto, en cuanto a la ganancia del rango de movimiento y en cuanto a la ganancia de fuerza isométrica máxima. Eso lo hacemos antes de entrenar. También tenemos pues un protocolo individualizado en función de los test que ellos han tenido, donde ya tienen cada día lo que tienen que hacer. Si no quieren hacer la autónoma, ya cada uno de ellos pues tienen preventivo de cadera y aductor, por ejemplo, y estos vídeos los tienen ellos en el móvil para trabajarlo en el gimnasio o incluso lo tenemos expuestos en el gimnasio en grande para que lo puedan ver. Y a partir de aquí la intención es que cada uno de ellos pues trabaje ese día, cada día, de alguna manera los puntos débiles que tienen y que vayan mejorando en torno a esto. Además, depende del tipo de futbolista que tengamos y las necesidades. Hemos desarrollado también un protocolo post-sesión para trabajo de miembro superior. Pues ahí tenemos diferentes propuestas de ejercicios en donde ellos, pues en función de los días a la semana que vayan a entrenar, se ajuste esta planificación y puedan pues entrenar de manera autónoma después del entrenamiento con el grupo para el trabajo de mejora de, por ejemplo, la hipertrofia del miembro superior, que hay algunos jugadores pues que les ha hecho falta o simplemente algunos te lo demandan porque les gusta. Y ahí vemos cómo los tenemos separados, sobre todo por empuje y tracción, y a partir de aquí, en función de los días a la semana que ellos se queden en el gimnasio, pues eligen un número de ejercicios u otros. Si vienen 2 días a la semana nada más, un día trabajan en tracción y otro día empuje. Si vienen 4, pues ahí los desengranamos. Como ven aquí, eligen más o menos ejercicios en función del día. Y de esta manera nos estamos asegurando que después del entrenamiento con el grupo se queden en el gimnasio y que sobre todo no hagan locuras, sino que esté todo pautado por nosotros. Esto desde las categorías. Nosotros en el área base del club diferenciamos entre cantera baja, que es hasta juvenil, cantera alta, juvenil y cadete, perdón, y el área del rendimiento, que son la parte ya del femenino A, Tenerife C, juvenil A y el Tenerife B. Entonces, toda el área de rendimiento suele tener mucho trabajo de esto. Y ya nos vamos a lo real, lo que hacemos cada día. Aquí voy a ir pasando en cada una de las sesiones. Match day, por ejemplo, ven aquí, -4, estaríamos a 4 días de partido
y les voy a ir enseñando primero diferentes propuestas de activaciones, que es como nosotros nos referimos al calentamiento, para cada uno de esos días, y después veremos diferentes tareas específicas desde el área de preparación física, aunque verán que muchas de ellas están condicionadas por las demandas que busca el entrenador y están posicionadas y condicionadas al estilo de juego que nosotros tenemos. Días como estos en los que vamos a trabajar sobre todo espacios reducidos y trabajo de fuerza, pues vemos activaciones de este estilo. Fíjense, diferentes acciones con elásticos, diferentes salidas, minibands, con balón, sin balón, salidas cruzadas, salidas abiertas, buscando siempre pues esa sobre todo activación a nivel de la musculatura de la cadera, mucho trabajo también excéntrico de cuádriceps y que nos van a de alguna manera adaptar al futbolista al esfuerzo que se va a encontrar después. Por otro lado, activaciones de este estilo, más iterativas incluso. Ellos saben que van a estar realizando una activación durante 5 minutos, pero no está controlado, es algo que pasa en el fútbol. Ellos tienen que pasar una de las postas por fuera, entran, trabajo socioafectivo dentro de luchas, empujes, lo que sea, y se van a otra posta a la que quieran. No tienen un orden lógico ni nada. Simplemente quiero que estén trabajando ese tiempo y sobre todo le vamos añadiendo variantes. De esa manera se tienen que ir autogestionando energéticamente también. Pues son propuestas que enriquecen mucho más la tarea que no solo hacer un calentamiento de línea. Aquí tenemos otra propuesta, algo más elaborada, donde ellos van trabajando por tiempo en diferentes postas. Si se fijan, en el medio pues está haciendo luchas con el feedball, cooperando con los dos jugadores de fuera que están trabajando diferentes salidas. Tenemos trabajo de estabilidad en el feedball con pases, zigzag, escalera coordinación, apoyos en bosus y pases, movilidad de cadera, dominio balón con elásticos o miniband sobre la cadera, y de esta manera pues nos estamos asegurando, por un lado, esa activación de cara a la sesión de fuerza, tenemos acciones técnicas reales del fútbol y además pues le estamos dando un aspecto condicional en cuanto a tiempo de trabajo y sobre todo intentamos aportar muchas variantes. Por otro lado, les voy a ir enseñando también muchos trabajos de mi compañero Agustín, que es el preparador físico del femenino, en el que podrán ver diferentes tareas de ellas, ¿vale? Aquí ven otra activación para estos días -4, en donde trabajan diferentes salidas con elásticos, movilidad en vallas, golpeos y vamos todo mucho en la misma línea. Desde hace unos años, desde que Cala era coordinador, hemos intentado en el área del fútbol base intentar seguir una línea de trabajo en la que si un preparador físico se tiene que mover de equipo, sepamos en el idioma que hablamos. Y es algo que se agradece bastante porque va muy en línea con lo que buscamos. Entonces, días como estos, ¿cuál es la parte real del entrenamiento, la parte principal? Pues les he dicho antes que nosotros abogamos por una variabilidad de entrenamiento muy amplia, porque lo que necesitamos o perseguimos es darle muchos inputs a nuestros futbolistas y hacerlos lo más superdotados posible. Por lo tanto, tenemos sesiones en campo. En este caso, han visto cómo bajamos el material al campo y estoy trabajando con un grupo reducido de futbolistas, porque a lo mejor en ese momento, a lo mejor no, en ese momento el entrenador tenía la mitad de jugadores trabajando una tarea específica de línea de 4 y yo estoy en este caso con los delanteros o bueno, con los defensas en este caso, mientras que el entrenador estaba trabajando con todos los delanteros en ese momento. Un grupo más reducido para mí, para ser práctico y después cambiamos, ¿vale? Por otro lado, utilizamos muchas herramientas que están ahora muy de moda y que nos permiten cuantificar la carga y sobre todo individualizarla, como es el encoder, para poder medir la velocidad de ejecución y ajustar la carga a cada deportista. O sesiones como tenemos ahora en nuestro nuevo gimnasio, la Ciudad Deportiva, con la televisión para que ellos vayan viendo exactamente cuál es el vídeo de cada ejercicio y en este caso es una sesión para un día después de partido o -4, me valdría los dos, donde estamos combinando entrenamiento miembro superior y miembro inferior, porque una de las cosas que tenemos que ver es la idiosincrasia del club y demás y sobre todo la coordinación, que el número de jugadores que tengamos y demás. Por otro lado, sesiones similares también, fíjense pues, empujes con elásticos, un ejercicio algo más explosivo saltando desde arrodillado, pasamos a trabajo de isquio con feedball, trabajo de poleas cónicas detrás que pueden ver como salida, el trabajo con landmine sobre todo buscando esa extensión de cadera, super salto para intentar aplicar fuerza a altas velocidades. Y bueno, pues de esta manera ellos lo van viendo en bucle en la tele y se van de alguna forma guiando bien por el entreno.
Por otro lado, otro tipo de entrenamiento, este sería un vídeo que les traigo del gimnasio del primer equipo, en el que pueden ver que es bastante amplio, muy novedoso, todo lo que tiene, y bueno, es un espectáculo entrenar en esas instalaciones. Y aquí estaríamos trabajando de la misma manera. Ven algunas chicas que están trabajando en redactación, que en ese momento estaban conmigo también, pero ahí estaríamos trabajando pues todo eso, el trabajo de salidas con plataforma vibratoria, el trabajo en aproximador con elásticos. Esa herramienta que ven ahí simula un arrastre y hace una carrera resistida. Y bueno, pues de esa manera vamos nosotros estructurando las sesiones de entrenamiento de fuerza. En función del día podemos hacer circuitos o podemos hacer el trabajo en biseries, en triseries o simplemente trabajo único de series y repeticiones. Varía muchísimo. Buscamos mucha variabilidad en el entrenamiento. Fíjense aquí otra sesión en la que estamos trabajando, puede ser rugby squat con polea cónica, pasando a un trabajo sobre todo de estabilidad y de frenada en plataforma vibratoria, ahí con ese componente antirrotacional también que podemos ver y de estabilidad, ya que esa plataforma nos permite anclarse un poco, trabajo de peso muerto, buscamos también pues esos ejercicios elementales, como el trabajo de sentadillas, hip thrust, esa es la aplicación que nosotros le hemos dado al BOSU. Lo siento, soy un poco hater para eso, pero es el mejor uso que le hemos dado al BOSU. Sentadillas, intentando desplazar siempre la carga rápido y además, pues bueno, trabajos adaptados incluso a lesiones y todo, como ven ahí. Por otro lado, algo que está cada vez más de moda en fútbol, que es el perfil fuerza-velocidad. Nosotros pues hemos realizado esos test, como ven ahí, para poder individualizar un poco. Eso, no les puedo hablar en profundidad sobre esto porque nos demoraríamos mucho, pero es de alguna manera entender cómo es la capacidad de aplicar fuerza de cada deportista. Puede tener déficit de fuerza o puede tener déficit de velocidad. Y a partir de ahí poder individualizar el entrenamiento. Y esto es como lo trabajábamos ya hace unos años en la Ciudad Deportiva Vieja, donde ven cada color se relaciona con un déficit. Hay jugadores que pueden tener un alto déficit de fuerza, un bajo déficit de fuerza. Hay jugadores que pueden estar bien equilibrados, jugadores que pueden tener un bajo déficit de velocidad o alto déficit de velocidad. Y en función de eso necesitan unos ejercicios diferentes para que realmente mejoren, porque si le damos a todos exactamente lo mismo, es posible que unos mejoren y otros no. Entonces nos aseguramos una sesión a la semana. Nuestra idea es trabajar 2 sesiones a la semana, la mayoría de ellas, en donde una está enfocada a mejorar su perfil. Y de manera repetida, 3 veces a la temporada, realizamos este test para ir viendo cómo van mejorando los deportistas. Y entonces ven que incluso hay varios jugadores que tienen el mismo ejercicio, pero cambian las cargas. Jugadores, el que tiene, es que en este caso el peto rojo es el que tiene un déficit más alto de fuerza, por lo tanto tiene que trabajar con cargas mucho más elevadas, frente a jugadores que tienen el peto verde, que tienen que trabajar con cargas mucho más ligeras. Y de esa manera le estaríamos dando a cada deportista lo que necesitan. Nos lo aseguramos en una sesión de fuerza que nosotros trabajamos en el campo, por ejemplo, a -4 o a +1, que nosotros trabajamos fuerza con aquellos jugadores que han completado menos minutos en el partido, o una precesión a -2, donde nos aseguramos también una pequeña huella de trabajo de fuerza. Y bueno, fíjense ahora cómo lo estamos haciendo en esta temporada, donde va cambiando el color en los ejercicios, las velocidades de ejecución y las cargas para cada uno de los ejercicios. Entonces ellos en la pizarra se lo ven en la tele y van directamente a entrenar con lo que hacen. Y esto es en cuanto al perfil vertical. Pero bueno, les aconsejo que lean con Jiménez Reyes, Samosino y demás, si esto les interesa, porque es bastante atractivo, que se puede utilizar bastante en el perfil horizontal también, de cómo sprinta nuestro deportista. Puede ser que mi futbolista sea bueno en los primeros metros, pero una vez consiga picos de velocidad ya le cueste aplicar fuerza. Entonces podemos mejorar eso de una manera bastante eficiente. Con aquellos deportistas que les cuesta acelerar los primeros metros, trabajar con arrastres pesados. La literatura aboga por un trabajo en torno a un 85% del peso corporal. Necesitas un par de semanas para adaptarte, pero es bastante práctico. Y para deportistas que una vez que alcanza velocidades ya se hunden, trabajar supervelocidad. Y este es el caso como trabajábamos hace unos años con el juvenil C, trabajando supervelocidad con elásticos o en bajada, lo pueden hacer también, y arrastres pesados con los trineos. ¿Vale? Es una propuesta bastante atractiva y nosotros esto incluso lo llegamos a trabajar hasta días antes del partido en microdosis, que es un estímulo bastante interesante. Por otro lado, nos vamos a... Bueno, no me está dejando pasar este vídeo. Bien, esto es un ejemplo de una tarea dentro del campo que nosotros a día de hoy mismo hicimos algo similar. Es una tarea en donde introducimos espacio reducido con algunas postas de trabajo de fuerza.
Y aquí lo vemos, tenemos arrastres, por ejemplo, ejercicios como sentadilla, algo más excéntrico, trabajo de cuesta, en este caso ese jugador estaba lateral porque estaba preservando una lesión de isquio, ¿vale? Trabajo pliométrico con diferentes acciones, trabajo de luchas, empujes y demás, mucho componente excéntrico, y dentro están jugando un fútbol reducido, que ahora veremos las imágenes, en donde el fútbol no se para. Si se fijan, hay jugadores con peto y jugadores sin peto, porque cada minuto y medio sale un jugador de cada equipo a participar en las postas de fuera y van rotando entre todas ellas para volver a entrar en el fútbol reducido. Ahí se ve cómo están jugando, el fútbol no se para y pues, depende del día, podemos hacer 10 minutos seguidos con todas las rotaciones como hicimos hoy, recuperamos un poco y otra serie de 10 minutos. Es un tipo de entrenamiento bastante exigente en donde buscamos pues, ese componente no solo de trabajo de fuerza y muchas aceleraciones y desaceleraciones, sino también un componente metabólico alto. Otro ejemplo de propuestas para estos días. Vale, esta tarea que les voy a enseñar es bastante complicada, nos ha costado diseñarla junto con Masiño, mi entrenador. Es posiblemente mi tarea favorita. La repetimos 1 o 2 veces a la temporada y la intentamos introducir en momentos donde queremos buscar unas buenas sensaciones con los futbolistas. Es algo complicado de entender, van a estar trabajando todos a la vez y es una consecución. Van a empezar primero, un jugador solo finaliza, van a salir después 2 para hacer un 2 para 1, van a tener que defender este jugador, se van a pasar a otro lado para hacer un centro y remate y después van a tener que defender un 1 para 1. Fíjense. Están trabajando todos a la vez, postas de fuerza al lado de la portería, en este lado, el primero que sale es este jugador, que va a hacer el zigzag para ir a finalizar, ya los otros han acabado, han hecho pliometría, tienen que ir corriendo, aceleran, frenan, tienen que venir a este 2 para 1, este jugador que está en la banda ya está saliendo haciendo el zigzag, que estaba haciendo lucha, para poner un balón en la banda, centrar, los jugadores que estaban haciendo fuerza ya están acabando al lado de las porterías, porque van a ir a hacer un 1 para 1 que tienen que ir a defender. Y ese trabajo está cuadrado exactamente por un número de jugadores, para nuestro contexto de futbolistas que tenemos y podemos hacer pues, perfectamente 25 minutos seguidos de estos, 3 vueltas o 4 vueltas. Y fíjense, pues está totalmente sincronizado cada una de las postas y bueno, es una de mis tareas favoritas para trabajar esto porque no solo es bonita, no solo queda bien, sino que además se consigue lo que nosotros buscamos, que son aceleraciones, desaceleraciones y este trabajo más condicional por parte de las postas que nosotros estamos eligiendo. Muy bien, nos vamos a día -3. A día -3 se relaciona muchísimo con espacios amplios, con muchos metros recorridos y sobre todo metros de recorridos a altas intensidades. Esto es importante porque la literatura defiende que un equipo que está acostumbrado a entrenar fuerte tolera mejor los cambios bruscos de carga y por lo tanto va a preservar mejor la densidad y de que los deportistas no se lesionen. Entonces, si yo estoy acostumbrado a no entrenar fuerte, si una semana entreno fuerte, voy a crear mayor fatiga y mayor secuela a los deportistas, a mis futbolistas en este caso, que si yo estoy acostumbrado a entrenar fuerte y una semana entreno muy fuerte. Por lo tanto, a partir de aquí nosotros diseñamos cosas para ello, no solo en la parte principal, sino también en la activación, como ven aquí. Este es un ejemplo de una activación para un día -3 de mi compañero Agustín del femenino, en donde vemos cómo nos vamos a incluso a espacios amplios con algo de movilidad. Es un día que trabajamos mucha parte de movilidad de cadera, ya sea de manera estática como con balón o en desplazamiento. Se pueden introducir acciones técnicas, como ven aquí, un pequeño circuito físico-técnico, incluso pues, diferentes movimientos, acciones relacionadas a lo que se va a encontrar después en el entrenamiento. Y si se fijan, incluso nos vamos a unos espacios un poco amplios. Están haciendo este circuito en más de medio campo. Y puede ser perfectamente un trabajo de 10-12 minutos en donde estas jugadoras están trabajando sin parar y relacionando pues, diferentes acciones y diferentes movimientos. Aquí ya no tendríamos un carácter tan neuromuscular como el día anterior, pero sí un trabajo mucho de movilidad de cadera y un trabajo más de desplazamiento porque es lo que se va a encontrar después. ¿Vale? Fíjense ahí, incluso dentro de este recorrido tenemos rondos o posesiones y todo esto nos va preparando para lo que vamos a encontrarnos después. Ejemplo, este es un ejemplo nuestro del Tenerife B también. Tenemos aquí un circuito físico-técnico en el que tenemos cómo varios jugadores están realizando, van a realizar un rondo y van a ir saliendo jugadores y participando en las diferentes postas que vemos fuera. ¿Vale? Tenemos ahora acciones de saltos entre estas vallas, para luego, les voy a adelantar un poco, fíjense aquí,
Salen, hacen movilidad en valla, escalera coordinación para hacer luego un zigzag, participan con algo de pases, conducción en zigzag, pase largo, caídas, un componente más de medio sprint en curva, aceleración en curva, y de esta manera pues estamos 12 minutos donde los jugadores no paran y pasando de un lado a otro. Otro ejemplo, lo tienen aquí, es algo similar, mucho más exigente, en donde en vez de un rondo tenemos un que no caiga, que está en la parte inferior, aquí debajo, y cada vez que termina un jugador sale, hace un slalom, participa con el compañero con pases, movilidad en valla, pasa a hacer gestos técnicos de golpeo de cabeza, se van al lado siguiente, a la posta anexa con movilidad en valla para dar un pase de conducción, tienen que intentar meter, que aquí no se ve, va a recibir este balón y tiene que intentar meterlo en esta portería, ¿vale? Una portería que está ahí detrás, para luego salir a hacer conducción en ese slalom, y están 12 minutos sin parar con acciones técnicas y de algún punto de vista también condicionales, porque a nivel metabólico se nota. Y entonces lo vamos preparando para la flexibilidad metabólica que deberían de tener después en el entrenamiento, con esas altas intensidades, esas aceleraciones y sobre todo cercanos a velocidades altas. ¿Cómo lo vemos ya en la parte principal? Ejemplos de estos días, sobre todo desde el punto de vista de la preparación física. Fíjense, esta es una posición, además les estoy poniendo imágenes desde hace tiempo para que vean que esto es una línea de trabajo que lleva años, pueden ver el cambio en la ciudad deportiva. Y esta posición no se para, estamos jugando una posición en este campo. Si se fijan, estoy yo de espalda con una libreta y ahí estoy apuntando las veces que salen. Los jugadores están emparejados, por ejemplo, lateral con extremo, tienen el mismo número y yo digo el 2. Entonces, ese lateral y ese extremo tienen que ir corriendo a finalizar en la portería contraria, ¿vale? Aquí incluso me mosqueo con el segundo entrenador porque el balón se lo da muy corto, pero tienen que hacer un 1 para 1 y finalizar en portería. Ahí estamos consiguiendo velocidades o distancias a altas velocidades. Y de esa manera voy contabilizando las veces que pasa cada jugador y se puede condicionar de manera de que en vez de un 1 para 1 sea un 2 para 2 o incluso hasta un 3 para 3, donde la posesión nunca se para. Por otro lado, lo podemos hacer de manera más analítica, completando distancias que de vez en cuando nos interesa con interválicos, ¿vale? Completar distancias a altas velocidades. A través de un test que se conoce como el test del 30-15, podemos individualizar estas distancias y estas velocidades de trabajo, ya sea con balón o sin balón, en zigzag, en línea recta, en espacios más amplios, en espacios más cortos. Ahí cabe un poco la originalidad o la creatividad o las necesidades del preparador físico y nos permite trabajar de diferentes maneras. En X semanas es importante aportar estímulos como estos. O en tareas como esta que ven aquí. Van a ser por oleadas, un rondo en este lado, cuando el equipo verde roba, balón largo al otro lado, para ir, el verde que estaba defendiendo antes pasa ahora a atacar y el azul que tenía la posesión del balón pasa a defender. De esta manera estamos trabajando transiciones con los metros que nosotros buscamos, en este caso estamos trabajando en torno a 60 metros y estamos condicionando los aspectos que les interesa al entrenador, que es trabajar pues esa transición defensiva-ofensiva y sobre todo en inferioridad, ¿vale? Y diferentes oleadas de esta manera, se puede trabajar de manera más vertical o menos vertical, condicionante de obligar a que el equipo pase una línea para asegurar unos metros o no, y eso bueno, va un poco en función de las necesidades del equipo. Esto va relacionado también a lo que les quiero explicar ahora. Depende de la semana, podemos trabajar sprints a -3 o a -2. Es importante trabajar sprints porque se sabe que aquellos equipos que realizan entre 5 y 8 sesiones cercanas a su pico de velocidad en 4 semanas han reducido muchísimo su riesgo de lesión en cuanto a isquios. Por lo tanto, nosotros nos intentamos asegurar que una vez cada semana o 2 semanas como mucho, tienen que alcanzar todos los jugadores picos de velocidad cercanos al 95% de su pico máximo de velocidad. Para eso me interesaba lo que les dije en la charla anterior, los GPS y la gráfica que relaciona el pico máximo de velocidad con el pico máximo que ha registrado ese día. En esta sesión de entrenamiento es súper determinante. Y entonces aquí les voy a enseñar cómo activamos esos días. Como les dije, hay algunas sesiones que estamos trabajando, una precesión antes de subir al entrenamiento, al campo, han trabajado todos los jugadores una precesión de fuerza y otros una buena activación. Y ya en el campo vamos a algo más lúdico. El -2 suele ser un día en el que la activación suele estar más orientada a algo lúdico. Aquí estamos trabajando movilidad y hay uno de los jugadores que está afuera, que están infiltrados, que está marcando el ejercicio que estamos haciendo. Y el que está adentro tiene que adivinar quién es el
quién es ese, el impostor. Entonces tiene 3 intentos y si no lo consigue, pues le hacemos pasillos, jugamos, le ponemos algún castigo y vamos rotando. Nos aseguramos un poco de que los jugadores estén haciendo algo de movilidad y se están riendo, se está pasando bien. Ahí, como lo ven, está señalando, diciendo quién cree que puede ser y fíjense que es este que está aquí abajo, que le está vacilando y es el que está cambiando. Una propuesta para ese día. O nos podemos ir a activaciones lúdicas también como esta, en la que están jugando un brilé, pero con un feedball. Y nos vale también pues para eso, para que se lo pasen bien un rato y esto está precedido de un trabajo de movilidad de cadera antes, de activación y demás. Y así nos vamos a los sprints que trabajamos este día, entender un poco que hay diferentes propuestas para hacerlo. Por un lado, fíjense porque esta es curiosa, hay un jugador que se lesiona justo en este momento, rotura de cuádriceps, ¿vale? Y claro, lo primero que empezamos a entender es que la literatura te dice que tienes que hacer sprint. Entonces, nuestra primera solución fue hacer que todo el equipo corriera de un lado a otro. Tenemos que hacer sprints por encima de 30 metros, vale, perfecto, el área mide 40 metros, de área a área, nos asegurábamos el pico de velocidad y corríamos todos. Muy bien, ¿qué pasa de esa manera? Que si lo hacemos así con todo el equipo juntos, solo va a ganar un jugador y el resto no gana, entonces no se exige. Por lo tanto, probamos a que lo hicieran por pareja, como lo han visto ustedes ahí. ¿Y qué pasa? Que encontramos mejores datos de todo el equipo, porque ya ganaba la mitad del equipo y la otra mitad perdía. Entonces, todos se tendrían que exigir mucho más. Por lo tanto, si quieren conseguir picos de velocidad, les aconsejo que pongan a los jugadores por pareja. O si no, bueno, sprints en curva, que hemos visto en la literatura, que aboga mucho por sprints en curva, ya que la mayoría de sprints en contextos de competición no son de manera lineal, pero siempre suelen ser algo en curva, por lo tanto nosotros los trabajamos también. O esta propuesta de tarea que para mí ha sido la tarea en la que hemos encontrado mayor picos de velocidad. Porque si antes, cuando estaban emparejados, conseguías muchos picos porque te exigías viendo al compañero al lado, si compiten sin verse, están obligados a exigirse todo el rato. Entonces es como un juego de la alerta, se dice un número, el 5, y sale el 5 de cada lado y se va puntuando quién es el equipo que más veces gana. Y de esa forma ya no tienes al compañero al lado, ya no te puedes picar sabiendo que relajarte si estás por delante de él o frenar si no lo vas a coger y estás obligado a sprintar todo lo que puedas. Ha sido esta la tarea en la que hemos conseguido unos mayores picos de velocidad en nuestros deportistas y lo implementamos pues, de vez en cuando. Como ven aquí, pues acciones incluso respondiendo ante estímulos visuales, que es una necesidad que tenemos los preparadores físicos, en donde yo golpeo un balón al suelo y ese lado es el que tiene que seguir delante mientras que el otro tiene que ir a cogerle. Y es una tarea de persecución haciendo pues, esos sprints en 8, en círculo. O como ven aquí, integrados estos sprints y integramos estos sprints con finalización, ¿vale? Ahí lo ven, cómo hacen estos sprints en curva para acabar en la finalización en portería. Y esta es la gráfica que les enseñé antes, cómo nosotros la estamos individualizando o nos permite de alguna manera poder entender cuál ha sido el pico de velocidad del deportista ese día en relación a su máximo. Y de alguna forma nos da mucha información de quiénes se están exigiendo de verdad y quiénes no. Día -1. El día -1 está asociado a un tipo de entrenamiento en el que estamos cercanos a la competición, baja mucho la carga, pero nos damos un enfoque pues de cambios de dirección o aceleraciones y con toda esta línea en la literatura que existe de potenciación y demás, PAPE o tapering, pues bueno, intentamos aportar un pequeño estímulo neuromuscular para llegar bien al día siguiente a competir. Nosotros buscamos activaciones de este estilo, pues con diversificación de vectores, como ven ahí, con elásticos, en donde trabajamos también frenadas con un elástico mayor, diferentes propuestas en las que tenemos el grupo dividido, ahora lo irán viendo, le doy hacia adelante, diferentes propuestas de salidas, skipping con diferentes angulaciones, e incluso trabajo, como ven aquí, mucho trabajo de fuerza de cadera. ¿Vale? Separación, aproximación, flexión de cadera, extensión de cadera y bueno, ahí tenemos al fisio echándome una mano y dándole también un carácter lúdico a los pibes, pues hacemos rotaciones en ese caso. O trabajo como este, diferentes salidas o acciones con elásticos donde estamos frenando e introducimos también el balón para que pueda tener ese componente técnico de golpeos a media altura, rasos, inestabilidad, golpeos de salto cabeza. O lo que podemos complicar todavía más, dándole un componente más estocástico, juntando con una cincha varios elásticos. Si lo van a hacer, les recomiendo que no junten más de 4 elásticos, porque tiene mucho riesgo de que se pisen los jugadores, ¿vale?
máximo 4 elásticos, y ya yo me llevé la bronca de mi jefe en ese momento. Entonces ahí, cincha en medio y saltos hacia adelante. Le estamos dando unas perturbaciones brutales y son bastante interesantes para lo que estamos buscando con nuestros deportistas. Y entonces ese día, en cuanto ya hemos pasado a la activación y en cuanto a ese componente de aceleraciones, desaceleraciones o sobre todo esos cambios de dirección, podemos encontrar tareas como esta, algo lúdico incluso, donde estamos trabajando cambios de dirección con esa posibilidad de que te golpeen, que tienen que ir cogiendo todos los petos que están en este cuadrado y bueno, en ese caso pues la acaban dando, pero bueno, si se hace de manera ordenada no duele. Acciones como esta, donde buscamos también cambios de dirección inesperados, en donde le doy un balón al compañero y él elige uno de los lados para ir. ¿Vale? Estamos poniendo ese componente de aceleración con el balón y sin balón. Entender un poco que cuando tenemos el balón en los pies vamos más lento. Por lo tanto, es importante quitar el balón cuando quiero acelerar fuerte o cuando quiero conseguir picos de velocidad. Acciones como esta, lúdicas, están compitiendo, hacen un piedra, papel o tijera, el que gana realiza menos metros y finaliza el balón. El que pierde tiene que realizar más metros e ir a robar el balón. Entonces están compitiendo entre ellos, piedra, papel o tijera, intentar pues marcar o frenar ese balón. Y activaciones y bueno, propuestas como esta de diferentes acciones de cambio de dirección inesperadas, porque soy yo quien le da la orden, esperando más o menos de a qué picas tienen que ir. Y bueno, lo han visto que ahí es de manera bastante lúdica. La intención con todo esto ha sido que puedan entender ustedes cómo estamos entrenando nosotros en la cantera, que seguimos una línea en cuanto a nuestros principios y nuestra idea de preparación física. Y nada, simplemente me queda agradecer un poco pues, todo lo que me ha traído hasta aquí, que en esa foto ven a mi director de tesis, Pedro Jiménez, y a Cala, el profesor de este centro, que ha sido mi jefe y me ha enseñado muchísimo y eternamente agradecido. Muchas gracias y espero poder estar en otra charla por aquí.